este video estaremos hablando sobre exposición. Nos estaremos refiriendo a términos como la compensación de la exposición, valores de exposición, qué son los valores de exposición, cómo se calculan estos valores y bueno, estaremos haciendo referencia específicamente a la ley de reciprocidad, ley que aplica tanto en fotografía, en video como en cine. Estaremos viendo también ejemplos de cómo aplicar la ley de reciprocidad, cómo la aplicamos constantemente en nuestro proceso de crear imágenes y estaremos viendo además los fallos, o sea, dónde esta ley deja de cumplirse cuando estamos haciendo determinados tipos de fotografías. Antes de comenzar debemos recordar, cuando hablamos en videos sobre el ISO, sobre la sensibilidad, nos referíamos a la composición de las películas fotográficas. Una película fotográfica está compuesta principalmente por gelatina y cristales de haluro de plata. Esta emulsión, cuando recibe luz, va a experimentar un ennegrecimiento que solo va a ser percibido hasta después de un proceso de revelado. Pues según la ley Bunsen-Roscoe, este ennegrecimiento va a ser proporcional a la intensidad de la luz que está incidiendo sobre el material multiplicado por el tiempo en que esta cantidad de luz está incidiendo en nuestro material. Esa relación que hay entre el ennegrecimiento, la intensidad y el tiempo enunciada por estos dos señores, el químico, son químicos, Bunsen y Roscoe, lo llamaron ley Bunsen-Roscoe o ley de reciprocidad. A continuación vamos a ver cómo en la práctica usamos la ley de reciprocidad cuando hablamos de exposición, ya sea en fotografía, en cine o en video. Cuando hablamos de los parámetros necesarios para captar una imagen, nos referíamos al ISO como el parámetro que iba a representar la sensibilidad de nuestro material sensible, ya sea un sensor o una película fotográfica. Hablamos además del tiempo de exposición, que iba a ser el tiempo en que la luz iba a estar incidiendo en nuestro material fotográfico, en nuestro sensor, y que iba a estar condicionado por el movimiento que tuviéramos en la escena. Si escogíamos tiempos de exposiciones muy cortos, dijimos que íbamos a congelar el movimiento. Tiempos de exposiciones más largos, las fotografías nos iban a quedar movidas si la escena había elementos que se estaban moviendo. Y además hablamos del diafragma. El diafragma iba a ser quien iba a controlar la cantidad de luz que iba a incidir sobre nuestra película, sobre nuestro sensor y que iba a afectar directamente a la profundidad de campo que tuviéramos en nuestra fotografía final, qué queríamos contar, qué zona nítida queríamos en nuestro encuadre. Y todos estos parámetros los íbamos a tener en cuenta, los íbamos a modificar, a relacionar en función de lo que queríamos, íbamos a obtener una combinación y esa combinación iba a estar determinada por la lectura que nos estuviera dando el exposímetro, cuando hablamos de exposímetro de mano o el exposímetro interno de la cámara, iba a estar condicionada por la lectura que nos iba a dar el exposímetro con esta rayita que se iba a estar moviendo hacia el lado positivo o negativo, indicándonos sobreexposición o subexposición. Cuando hablamos de la correcta exposición, dijimos que esta zona central iba a estar determinada por ese 18% de reflectancia que correspondía a un gris medio, donde íbamos a tener aproximadamente una correcta exposición, que no quiere decir que iba a estar correctamente expuesto todo lo que íbamos a tener en nuestro encuadre. Es una medida donde podíamos, si hacíamos caso a ese valor que nos está indicando esta herramienta, podíamos tener una foto correctamente expuesta. ¿Cómo maneja la ley de reciprocidad? ¿Cómo se manejan estas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones puedo yo hacer sin modificar la exposición, sin que la foto sufra cambios de sobreexposición o subexposición? Vamos a verlo a continuación. Una vez que decidimos el encuadre que queríamos en nuestra foto, tendríamos que decidir el ISO, el tiempo de exposición y el diafragma. Ya vimos cómo afectaba la selección de un valor u otro al resultado final de la foto. Más ruido, menos profundidad de campo, fotografías movidas. Pongamos por ejemplo que tenemos un ISO 100, estamos trabajando en exteriores, vamos a hacer una fotografía a personas que están corriendo. Y por ejemplo tenemos un tiempo de exposición de 1/250 de segundo con un diafragma, por ejemplo, de f8. Si nosotros colocamos estos parámetros en nuestra cámara y el exposímetro nos indica en la posición del centro que es correcta esta exposición, estos valores en términos de exposición, o sea, la foto va a quedar correctamente expuesta. Si nosotros usamos estos parámetros, pero hacemos la foto y nos damos cuenta, por ejemplo, que queremos menos profundidad de campo, pues una de las maneras de modificar la profundidad de campo
Específicamente, refiriéndonos a este ejemplo, hay otras maneras de modificarlo, pues nosotros podíamos abrir más el diafragma y con eso conseguíamos menos profundidad de campo. Por ejemplo, si en vez de esta fotografía con F8, nosotros decidimos hacerla con F4, significa que vamos a abrir 2 pasos el diafragma, con lo que va a entrar 4 veces más luz a nuestro sensor. ¿Qué significa en términos de exposición? Que ahora nuestra fotografía sí va a tener menos profundidad de campo, pero va a estar sobreexpuesta en 2 pasos. Estábamos en F8 y abrimos un paso a F5, 6 y a F4. Por lo tanto, tenemos 2 pasos de sobreexposición y nuestro exposímetro nos va a indicar en esta posición ahora, indicándonos que hay 2 pasos de sobreexposición. ¿Cómo debemos solucionarlo? Pues debemos disminuir o la sensibilidad o el tiempo o los dos en la misma cantidad en que nos aumentó la sobreexposición. Podemos bajar un paso de ISO y un paso en tiempo de exposición, o podemos bajar los 2 pasos en el ISO o podemos bajar los 2 pasos en el tiempo de exposición. Esa nueva combinación va a ser lo que se va a llamar como un nuevo valor de exposición, porque esto que tenemos aquí, esta combinación de ISO 100, tiempo de exposición 1/250 y F8, esa combinación de ISO, tiempo y diafragma se conoce como valor de exposición, o sea, los valores que se emplearon para para captar esa imagen. Pues si nosotros hacemos una nueva modificación para conseguir que nuestra foto quede correctamente expuesta, o sea, llevar este palito al centro, esa sobreexposición de 2 pasos porque queríamos menos profundidad de campo, pues esta nueva combinación que va a ser la misma, la que nos va a garantizar una correcta exposición, pues esa nueva combinación va a ser otro valor de exposición. Hasta ahora hablamos del ennegrecimiento que iba a estar provocado por la intensidad y la cantidad de luz que iba a estar incidiendo en esa emulsión o en ese sensor. Hablamos de las diferentes combinaciones, los valores de exposición, pero no hemos hablado de cómo percibimos esos cambios. Una vez que nosotros en el ejemplo anterior aumentamos la apertura del diafragma, dijimos que al entrar más luz íbamos a tener una sobreexposición. ¿Cómo percibimos nosotros ese cambio en la exposición una vez que se modifican los valores de exposición? Pues tenemos que hablar del principio de Weber. El principio de Weber plantea que las sensaciones son proporcionales a los logaritmos de las excitaciones no lineales. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo traducimos esto a la hora de la percepción del ennegrecimiento o de la sobreexposición que teníamos en el ejemplo que vimos anteriormente? Imaginemos que tenemos una escena cuya luminancia es de 100 candel por metro cuadrado, y ahora esa cantidad de luz que está cayendo sobre esa escena la vamos a duplicar y vamos a tener 200 candel sobre metro cuadrado. Aquí hay una sensación de cambio tonal de un paso. Fíjense que al duplicarse sí vamos a ver un cambio en la luminancia, o sea, se modificó la cantidad de luz que está cayendo sobre nuestra escena. Imagínense ahora que tenemos una escena con 1000 candel sobre metro cuadrado y vamos a modificarla en la misma cantidad en que se modificó el caso anterior. Fíjense que de 100 a 200 hay ¿cuántos candel sobre metro cuadrado? Hay 100. Si yo modifico de 1000 a 1100 candel por metro cuadrado, la sensación de cambio tonal va a ser imperceptible. Según el principio de Weber, no estamos teniendo el logaritmo de las excitaciones, por lo tanto, no estamos percibiendo esa sensación de cambio tonal. Es por eso que aparece el número 2 a la hora de hacer cualquier operación con nuestros valores de exposición. Fíjense que en todas las combinaciones que tenemos de tiempo de exposición, diafragma y de ISO, como hemos visto en otros videos, lo que hacíamos era multiplicar por 2 o dividir por 2 estos valores para tener unos nuevos valores de exposición. En el caso del diafragma, no multiplicábamos por 2 el número F, sino por 1.4, ya que estaba representando la mitad o el doble de una circunferencia que se estuviera cerrando o que se estuviera abriendo. Cuando hablábamos de un paso, dijimos que iba a representar
dos intensidades. Cuando hablamos de contraste, que por ejemplo pusimos casos de esquemas de iluminación con 8:1, dijimos que 8:1 era la relación entre la zona de sombra y la zona más iluminada. ¿Cuántos pasos representaban 8 intensidades? Pues 2 elevado a la 3 nos iba a dar 8. Estos 3 pasos iba a ser las veces en que se iba a hacer este salto tonal para tener este cambio de intensidades. Según el principio de Weber, podemos hacer entonces nuestra gráfica donde tenemos valores que ya todos conocen. Tenemos ISO 100 como punto de partida muchas veces en nuestra cámara y tenemos un segundo de tiempo de exposición y tenemos un F1. Fíjense que tenemos ahora nuestros números de tiempo de exposición que obtenemos duplicando o dividiendo a la mitad el número anterior. Si duplicamos ese segundo, pues teníamos 2 segundos, tendríamos 4 segundos, tendríamos 8, tendríamos 15 y tendríamos 30. Hicimos la salvedad cuando hicimos el ejercicio de obtener el efecto seda, hablamos de, en este caso, por qué no se estaba duplicando el 8, no aparecía un 16. Está apareciendo el valor 15 por comodidad, porque es un número mucho más fácil de obtener, pero dijimos que al final no iba a ser 30 segundos el tiempo que iba a ser en el caso de Canon, el tiempo que iba a estar abierto, expuesto el sensor a la luz. Lo que estamos viendo ahora es cómo obtenemos los números, los valores de tiempo de exposición basados en el principio de Weber. Si nosotros entonces dividimos a la mitad de ese segundo, y vamos a tener los diferentes valores que todos tenemos. Fíjense, en el caso de 1/8 a 15 pasa lo mismo y así sucesivamente teníamos los diferentes valores. En el caso del diafragma pasa exactamente lo mismo. Recuerden que estamos representando con un número cuando se duplica o se divide a la mitad esa circunferencia. Si tenemos una circunferencia cuya área está representada con ese F1, pues el siguiente valor que íbamos a tener era 1,4, F2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 y así sucesivamente. En el ejemplo anterior dijimos que teníamos un ISO 100, teníamos un tiempo de exposición de 1/250 y teníamos un F8. Esta combinación va a estar representada por un número. Fíjense que tenemos valores de exposición, pero tenemos que expresarlo de manera reducida. ¿Y por qué nos interesa expresarlo de manera reducida? Porque cuando en nuestras cámaras fotográficas, en el caso de la fotografía, nos da la opción de modificar los EB, estos EB se están refiriendo a esta combinación. Se está haciendo una modificación en esa combinación para conseguir otros parámetros donde se está modificando o el ISO o el tiempo o el diafragma. Cuando hablamos de compensación de la exposición, se está compensando, se está modificando uno de estos parámetros, se está modificando ese valor de exposición para tener una nueva exposición que sea igual de correcta, pero con otros parámetros. ¿Cómo vamos a calcular esos valores de exposición? Pues nuestro punto de partida, teniendo en cuenta la ley de reciprocidad que nos decía que ese ennegrecimiento iba a ser proporcional a la intensidad representada por el diafragma y el tiempo representado por el tiempo de exposición, pues nuestro punto de partida va a ser el 1. Empezaremos con el tiempo de exposición. Tiempo de exposición 1/250 y vamos a ver cómo llegamos hasta 1. 1/250. Para llegar a 1 tendremos 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 y 1 segundo. Vamos a contar cuántos pasos hay desde el valor que tenemos de tiempo de exposición 1/250 hasta llegar a 1 segundo. Fíjense, un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6, 7 y 8 pasos de tiempo de exposición. Vamos a ponerlo por aquí porque lo vamos a utilizar después. Tenemos 8 pasos de tiempo de exposición. Vamos a hacer lo mismo con el diafragma. Recordemos que estamos buscando qué número va a representar en EB esta combinación que tenemos. Un EB0 va a ser la combinación de ISO 100,
tiempo de exposición 1 segundo y F1 de diafragma. Hagámoslo con el diafragma ahora a partir de F8. Teníamos F8, seguíamos con F5.6, F4, F2.8, F2, F1.4 y F1. Contamos los pasos para llegar de F8 a F1 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos. 6 pasos de diafragma. Si nosotros ahora sumamos los 8 pasos que teníamos de tiempo de exposición más los 6 pasos que teníamos de diafragma, eso nos va a dar un EV14. EV por sus siglas en inglés, Exposure Value, valor de exposición, número 14. Si ustedes buscan las tablas de valores de exposición, van a ver que cuando ponen EV14 va a coincidir con esta combinación que tenemos aquí. Cuando en sus cámaras están usando la opción de modificación del valor de exposición, se está compensando la exposición, o cuando usted está haciendo una foto y usted expone al centro, o sea, el exposímetro le está indicando la posición central y usted hace esa foto. Cuando usted revisa esa foto y está viendo que no está quedando en términos de exposición como usted desea, de pronto usted quiere que quede un poquitico más sobreexpuesta la foto, usted tiene la opción de modificar por separado el ISO, el tiempo y el diafragma, pero también tiene la opción de compensación de la exposición y muchas veces viene así con este símbolo en un botoncito, más o menos. Con esto está modificando usted los valores de exposición con los que se tomó la foto que usted está intentando modificar. Si usted modifica, por ejemplo, en +1, ¿qué significa? Que se van a buscar valores de exposición diferentes a 14 para usted tener esa sobreexposición. Por ejemplo, veámoslo en el ejemplo que explicamos anteriormente. En el ejercicio anterior escogimos los diferentes valores según lo que queríamos en nuestra foto. Dijimos que el exposímetro nos iba a indicar en la posición central que si usábamos esos valores teníamos la exposición correcta. Pero nosotros queríamos tener menos profundidad de campo una vez que vimos esa foto. Dijimos entonces que íbamos a aumentar el diafragma, a aumentar la apertura del diafragma, disminuyendo el número F a F4 en 2 pasos. Pues por supuesto, al modificarlo en 2 pasos, también se va a modificar el valor de exposición que teníamos anteriormente. Si teníamos un tiempo de exposición de 1.250 con F8, pues tendríamos que disminuir el tiempo de exposición o disminuir la sensibilidad, el ISO, para que nuestra foto no quede sobreexpuesta en 2 pasos una vez que vamos a F4. Fíjense que ahora íbamos a tener +1 más 2, o sea, 2 pasos de sobreexposición. Si nosotros ahora tenemos 2 pasos de sobreexposición y, por ejemplo, vamos a disminuir ese exceso de luz, ese exceso de sobreexposición que tenemos con el tiempo, pues si teníamos 1/250, pues tendríamos que disminuir el tiempo de exposición en esos mismos 2 pasos, según el principio de Weber. Entonces aquí tenemos un paso y tenemos 2 pasos. Con esto tenemos nuevamente este palito del exposímetro a la posición central indicándonos la correcta exposición. Nuestros valores de exposición para la nueva fotografía que tenemos es de ISO 100, tiempo de exposición 1/1000, F4. Nosotros a continuación vamos a ver qué EV representa esta nueva combinación. Estamos en F4, después le sigue F2.8, F2, F1.4 y F1. Tenemos un paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos. Y del tiempo de exposición tenemos desde 1000, seguimos, vamos a ponerlo por acá, 500, 250, 125, 60, y tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 y 10 pasos. Si nosotros entonces sumamos los 10 pasos de tiempo de exposición con los 4 pasos de diafragma, volvemos a tener un EB14 y fíjense que es el mismo valor de exposición. Modificamos, compensamos, usamos la ley de reciprocidad o la ley Bunsen-Roscoe para compensar un valor por exceso de otro. Toda esta modificación es lo que se llama exposición o ley de reciprocidad, expresado por la relación entre la intensidad dada, controlada por el diafragma, y el tiempo controlado por el obturador, en este caso el tiempo de exposición. Por eso muchas veces cuando hablamos de tiempo de exposición en nuestros videos no nos referimos a velocidad de obturación ni de otra manera, porque nos puede tender a confundir cuando estamos explicando entonces parámetros como estos. Es más aconsejable referirnos al tiempo de exposición como el tiempo que estén puestos el sensor o el material fotográfico a la luz. Otro uso práctico de la ley de reciprocidad es cuando, por ejemplo, cuando explicamos los diferentes esquemas de iluminación que hemos visto. Por ejemplo, escojamos uno de los que hemos hecho. Teníamos la luz principal por este lado, teníamos zona de sombra, teníamos 3 pasos de intensidad de luz entre la zona de luz y la zona de sombra. Por ejemplo, teníamos una lámpara a esta distancia y, por ejemplo, escogíamos como diafragma para la luz principal en dependencia de la profundidad de campo que queríamos. Un ejemplo, escogíamos F8 para la luz principal. 3 pasos para la zona de sombra tendrían que sería F5.6, F4 y F2.8 para la zona de sombra. Nuestra escena está iluminada de día. Dijimos que teníamos aproximadamente unos 5600 Kelvin de temperatura de color. Y por ejemplo, la luz que estamos usando como luz principal en nuestra escena es un HMI, como ya explicamos en otros videos que era una luz HMI. Pues un HMI va a tener 5600 Kelvin aproximadamente, la misma luz que está predominando en nuestra escena. Imaginemos que nuestro sujeto está en el exterior, está iluminado por el sol. Estamos utilizando esta fuente de luz, un HMI, como luz principal a F8, pero la luz que estamos utilizando como luz de relleno en este caso es una lámpara de tungsteno. En los videos, cuando hablamos de lámparas de tungsteno, dijimos que tenían una temperatura de color de aproximadamente 3200 Kelvin. ¿Qué nos va a pasar? Que en este caso nosotros vamos a tener una diferencia de color entre las fuentes de luces que estamos usando y la luz que está predominando en nuestra escena, que es la luz del día. Fíjense que aquí vamos a tener, si escogimos en nuestra cámara, en la posición de ajuste de blanco, si escogimos 5600 en cámara, si le dijimos que vamos a trabajar con 5600, pues aquí vamos a percibir esto blanco, el resto de la escena lo vamos a ver blanco, pero esta zona de la cara la vamos a ver un tanto amarilla, naranja, porque la fuente de luz que estamos usando en este caso, su temperatura de color es inferior a la que hemos seleccionado en la cámara, y por supuesto esa diferencia de color de pronto no nos va a resultar natural o no nos puede gustar. De pronto sí, pero vamos a explicar el caso que no nos gusta y queremos corregirlo. En este caso tendríamos que usar delante de la fuente un filtro azul que se va a encargar de ¿qué? De que aumente la temperatura de color modificando la coloración de esa fuente. Este filtro azul, en este caso pongamos un CTB, pongamos que es un filtro que tiene una cantidad de azul suficiente para hacer que ese exceso de luz amarilla-naranja que nos está incidiendo en este lado desaparezca. Pues por supuesto, según las propiedades de la luz que hemos visto en otros videos, pues la transmisión en este caso va a ser que, como tiene una coloración determinada, pues va a dejar pasar unas longitudes de onda y otras las va a absorber el filtro. Al absorber significa que vamos a perder intensidad en esta fuente. Y cuando pongamos ese filtro delante, pues no vamos a tener la misma intensidad F2.8. Vamos a tener menos intensidad, con lo que tendríamos que acercar la fuente de luz
para compensar ese cambio en esa intensidad dado por la presencia del filtro. Otra manera que tenemos de solucionar la falta de luz que estamos teniendo por la absorción del filtro es conociendo la cantidad de pasos o el factor de ese filtro. Conociendo ese número nos va a permitir a nosotros hacer una compensación de los diferentes parámetros que hemos escogido para hacer nuestra fotografía. Por ejemplo, digamos que el factor de este filtro es 2, nos indica 2 pasos. Esos 2 pasos tenemos que recuperarlo en cualquiera de estos parámetros. Por lo tanto, la nueva lectura no va a ser 2.8, va a ser de 2.8 a 2 un paso y a 1.4 va a ser el segundo paso. Por lo tanto, el exposímetro nos va a indicar F1.4, pero si ustedes se fijan, si nosotros trabajamos con F1.4 y no modificamos en nuestra cámara el F8 y nosotros seguimos manteniendo la luz principal a F8 y la luz de relleno a 1.4, recuerden que perdió intensidad, pues el contraste que tenemos va a ser el contraste que tendríamos va a ser mucho mayor una vez que ahora la diferencia no va a ser de 3 pasos. Si nosotros nos movemos de 1.4 hasta 8, tenemos 2, un paso, 2.8, 4, 5, 6 y 8. Tenemos ahora 5 pasos de diferencia, que 5 pasos de diferencia se traduce en 32 veces más luz. Sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Teníamos un contraste entonces, en este caso, tendríamos 32.1 y no es el 8.1 que inicialmente queríamos. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues modificar este parámetro de la luz principal y modificar el parámetro de diafragma que estamos escogiendo en nuestra cámara. Para mantener el contraste de 8.1 no podemos utilizar entonces F8. Tendríamos que en este caso, para mantener los 3 pasos, ir desde 1.4, 2, 2.8 y 4. Fíjense que en este caso tenemos un paso, 2 y 3. Por lo tanto, el nuevo valor de diafragma va a ser de F4 y tenemos que colocar en nuestra cámara también F4 en nuestro lente en F4 para que la exposición sea correcta. En este caso, fíjense que si ponemos F4 aquí, no podemos dejar la luz a esa distancia. En este caso tendríamos que alejar la luz, alejarla para obtener ese F4. Otra manera que podemos solucionar este asunto, si no tenemos el espacio para alejar la fuente, es colocarle un filtro de densidad neutra a esa lámpara que absorba los 2 pasos que estamos necesitando porque no podemos alejar la lámpara. Fíjense cómo podemos utilizar la ley de reciprocidad, fíjense cómo esa compensación de la exposición, como el factor de un filtro nos va a permitir a nosotros hacer todas esas modificaciones en la exposición. Se puede modificar una, pero se puede compensar con las otras. La ley de reciprocidad es, como dijimos, esa relación recíproca, por así decirlo, entre todos los elementos que componen la exposición. Sensibilidad del material o del sensor, tiempo de exposición y diafragma. Hasta aquí hemos visto cómo modificando un parámetro lo podemos compensar con la modificación de otro y estamos aplicando la ley de reciprocidad. Hemos visto que la exposición se puede mantener constante una vez que estamos jugando con esos valores para permitir que la exposición sea la misma. Pues no siempre la ley de reciprocidad se va a comportar de la misma manera. Existe el fallo de la ley de reciprocidad y se va a manifestar principalmente en la fotografía fotoquímica, donde cuando el material fotográfico es expuesto a exposiciones muy largas o tiempos de exposiciones muy cortos, pues esa emulsión, esos aluros, esos cristales de aluros de plata, no se van a comportar de manera que se venían comportando y que podíamos hacer esos ajustes sin problema ninguno basado en las tablas, en la ley de reciprocidad. Ese fallo de reciprocidad se traduce en, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografías de largas exposiciones, pues si no tenemos en cuenta a partir de qué valor se produce el fallo de reciprocidad en ese material fotográfico, pues nuestros cálculos de exposición no van a estar correctos y las fotos no van a quedar correctamente expuestas. Puede ser que el exposímetro les haya indicado correctamente los valores de exposición que tiene que usar, pero los tiempos que se están empleando son muy largos
y estos tiempos de exposición, pues por supuesto van a hacer que falle o que no se comporte como se venía comportando la película en condiciones de tiempos más reducidos. Lo mismo va a pasar con tiempos muy cortos, de la misma manera que tiempos muy largos. En el caso de la fotografía digital, pueden leer, se escucha mucho que no hay fallo de reciprocidad. Pues en teoría no hay fallo de reciprocidad porque es digital, no hay un material químico que esté dejando de comportarse como debería, pero en el caso de la fotografía digital y el video digital, pues tenemos un problema, y es que en largas exposiciones nuestro sensor, al estar más tiempo expuesto a la luz, pues va a estar más tiempo también funcionando, captando luz, y ese tiempo de uso que está teniendo el sensor obteniendo esa imagen de larga exposición, por ejemplo en fotografía nocturna, pues ese tiempo tan prolongado va a producir un ruido en la imagen dado por el calentamiento que está teniendo el circuito para obtener esa imagen. O sea, se calienta demasiado el sensor, y una de las maneras de conseguir ese ruido en la imagen precisamente es por los tiempos largos de exposición a que es sometido el sensor digital. No podemos decir que es un fallo de reciprocidad, sino un efecto producido por largas exposiciones en la fotografía digital. Este ruido, pues tenemos herramientas en postprocesado, en software de postprocesado de imagen, donde se puede eliminar hasta cierto punto, se puede eliminar ese ruido si es lo que estuviera molestando o no es lo deseado en nuestra fotografía. Hasta aquí hemos visto cómo utilizar la ley de reciprocidad, cómo modificando un parámetro tenemos que modificar otro, cómo tendríamos valores de exposición nuevos, cómo modificar, cómo compensar esos valores de exposición, y hemos aclarado un poco también por qué el número 2, siempre vemos el número 2 en fotografía, en video, en cine, siempre duplicamos. Es bueno aclarar también que las modificaciones y las compensaciones que se hagan no siempre tienen que ser de pasos completos, pueden ser de tercios de paso, pueden ser de 2/3 de paso. Recuerden siempre que según el principio de Weaver es significativo la modificación de la percepción de ese salto tonal una vez que es en pasos. O sea, no quiere decir que si usted modifica 1/3 no lo va a notar. Sí, se va a notar, pero menos. Cuando hay un cambio significativo, un cambio de paso, donde duplicamos diferentes parámetros, ahí sí se van a percibir un poco más. Pues usted esas modificaciones las puede hacer en función de lo que usted quiera. Aquí no hay una regla, no podemos decirle que usted tiene que únicamente hacerle caso a ese exposímetro, y si no está en el centro no está bien. Tiene que valorar qué elementos hay en su escena. Por ejemplo, si el cielo está quedando sobreexpuesto, cuánto de sobreexposición está teniendo en el cielo, qué presencia está teniendo el cielo en su encuadre. De pronto es un pedacito, está sobreexpuesto, no es necesario modificar los diferentes valores, o ese pedacito se puede solucionar en postprocesado. La idea es que sepamos cómo funciona la exposición, cómo podemos modificarla, cómo se van a relacionar estos parámetros, y bueno, la idea es que lo practiquen. En próximos videos vamos a hacer ejercicios prácticos con maniquí, con luces, con filtros, estaremos midiendo con el exposímetro para entender un poco mejor, y por supuesto que ustedes también lo practiquen.